La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amigos y hermanos, me es gratificante poderles saludar en el nombre de Cristo Jesús. Qué bendición estar unidos a través de este medio de comunicación para honrar y glorificar el nombre de nuestro grande Dios. Les invito a cantarle al Señor. Un tesoro eterno tendrás en él si escoges
que su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios y las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Oh, ante la majestad de Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios es tan bueno, nos permite alimentarnos espiritualmente. Para ello invitamos a nuestro hermano pastor César Parrales, quien trae el mensaje de la palabra de Dios. Un gusto una vez más saludarles a ustedes, mis queridos amigos y hermanos, dentro y fuera de nuestro país. Qué honor es poder servirle a nuestro Padre Celestial por la inmensa misericordia que siempre derrama y seguirá derramando para nuestras vidas. Quiero poner este tiempo en las manos del Señor, pero antes quiero leer la palabra del Señor. Quiero leer en 2 Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al 5. Así que acompáñeme allí donde se encuentra para leer la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Oremos al Señor. Padre Todopoderoso, te honro en este tiempo porque tú has sido bueno, porque tú has sido bondadoso, has sido tan grato para con nuestras vidas. Gracias por cubrirnos, gracias por proveernos. Gracias, Señor, porque a pesar de esta situación de pandemia, hemos podido ver tu gloria y tu misericordia. En este tiempo quiero pedirte que tú nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, que toque los corazones de mis hermanos y de mi vida, de los amigos, para juntos aprender de tu palabra. Muchas gracias por este tiempo, porque tú eres bueno, eres grato y misericordioso. Y úsanos en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Hablaremos del servir a Dios bajo su gracia. Hay una diferencia muy grande, o podríamos considerar un abismo, entre hacer las cosas esforzándonos en la gracia que hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Por ejemplo, los padres que quieren que sus hijos se conviertan, o las esposas, o el esposo que a veces quiere que su pareja o su esposa o esposa se convierta, pero actúan de una manera fuera de la gracia de Dios, en el sentido de no practicar lo que dice su palabra. No son prácticos en lo que nos muestran las Sagradas Escrituras y dicen que se le hace muy complicado. Esforzarse en la carne es mantener una imagen egoísta, mostrarse superficialmente superados y no buscar ayuda. Es aparentar que todo está bien y por dentro están destruidos. Y mucha gente dice, yo voy a cambiar a esa persona, pero no es así. En cambio, esforzarse en la gracia es no dejar de orar. Aunque las cosas no sucedan, es seguir amando a Dios. Aunque no haya reciprocidad, es no dejar de servirle. Cuando nadie reconozca nuestro trabajo, es seguir creyendo en vez de darle lugar a la duda. El esforzarse en la gracia va mucho más allá, porque tiene que ver con la acción práctica que nosotros tengamos hacia nuestro Padre Celestial.
Por eso quiero rogarles que nos quedemos en 2 Timoteo allí. ¿Qué necesitamos para servir a Dios? A ver, ¿qué necesitamos? Y note lo que dice el verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Qué interesante dice. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. La primera cosa que el Señor nos habla es que necesitamos fortalecernos en su gracia. La palabra esfuérzate significa fortalecerte, dar fuerzas. Y el apóstol Pablo, como padre, con un amor fraternal, tierno, le designa a Timoteo, o le dice a Timoteo: mantente firme y fiel en la fe del Señor Jesucristo. El apóstol le está diciendo: tú pues, hijo mío, mire cómo lo trata. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y este texto tomémoslo de parte de Dios, como es la palabra, que nos diga: tú pues, hijo mío, esfuérzate, fortalécete en la gracia. Le exhorta o nos exhorta a ser fuerte, a no perder los ánimos, a no dejarse llevar por la timidez o cualquier cosa que se presente en el transcurso de nuestro diario vivir. Estamos viviendo momentos duros, ya creo que todos lo sabemos, y los ánimos decaen. La fe como que a veces empieza a entrar nuestra duda. Y el Señor nos está diciendo que para servirle a Él debemos esforzarnos en su gracia. Y el esforzarnos en su gracia lo demanda de una manera práctica. Y quiero ver algunas connotaciones. La fuerza del valor de su fuerza, hablando de Timoteo, está enraizado en la gracia del Señor Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo obtuvo esta gracia desde muy temprano, tierna edad, cuando conoció de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las maneras de fortalecernos en la gracia del Señor, mire lo que dice la palabra en el verso 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Una de las maneras que usted y yo podemos fortalecernos en la gracia de Dios es que podamos transmitir las verdades que se han anidado o que la hemos guardado en el corazón y en nuestra mente. Desde el momento que nosotros empezamos a entregarle nuestra vida al Señor, en el momento que dijimos: Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, de ese entonces nosotros hemos tenido muchas enseñanzas. Y el fortalecernos en la gracia del Señor significa que esas enseñanzas que están en nuestro corazón debemos transmitirlas a otras personas en el nombre de Jesús. Esforzarse en la gracia es pelear valerosamente, es competir seriamente y trabajar arduamente para aprender las verdades divinas y por ende transmitirlas a aquellos que aún no conocen de la palabra del Señor. Porque mucha gente pregunta: ¿podemos servir en tiempos de pandemia? Por supuesto que podemos servir, pero bajo la gracia de Dios, bajo los conceptos que el Señor nos ha dado. Y cuando lo hacemos de esa manera, entonces hay bendición. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todos, o la mayoría sabemos que la gracia de Dios es un don inmerecido, ¿verdad? Todos sabemos, todos. Y el que no está recordando que la gracia del Señor es un don inmerecido, que viene de parte de Dios. Pero el apóstol Pablo se refiere en este contexto a fortalecernos en la gracia de una manera práctica, de una manera útil para la proclamación del Evangelio. Y quiero que me acompañe a primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 10. Y va a notar lo que dice la palabra del Señor. Si puede, léala conmigo, por favor. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo le está diciendo: pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Y nosotros por su gracia tenemos que tener claro que somos lo que Él quiere que nosotros seamos.
Pero es importante que en medio de esa gracia que el Señor nos ha dado, que es práctica, que es útil, podamos transmitirla de una manera que el nombre del Señor sea exaltado, proclamando de su evangelio, dice. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No sé qué tanto podamos decir como el apóstol Pablo, ¿he trabajado más que todos ellos? ¿O no he trabajado nada como ellos? Porque el servirle al Señor va mucho más allá, pasa fronteras, aún la frontera de nuestras mentes, va más allá de la parte emocional, va mucho más allá de lo que nosotros o la gente quiere expresar, porque es el evangelio de salvación. Y es importante que nosotros tengamos en claro lo que la palabra del Señor nos dice. Tú pues, hijo mío, sí, usted mi hermano, dice la palabra, esfuérzate, vamos, fortalezcámonos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esforzarnos es mantener nuestra posición como hijo de Dios. Cuando nos esforzamos estamos diciendo, yo soy un hijo de Dios. Tal vez me dirá, ¿y cómo es eso? ¿Cómo lo consigo? Creo que venimos diciéndolo, es obedeciendo su palabra que fue dada para nuestras vidas, fue dada para que nosotros podamos ejercer el ministerio, que fue dada para que nosotros podamos ayudar a los necesitados, que fue dada para que nosotros la podamos predicar a aquellos que aún no conocen de la palabra del Señor. Y el esforzarse, dice el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, el esforzarse tiene que ser en la gracia de Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y el Señor nos está diciendo algo, dice, encarga a hombres fieles. Y usted y yo tenemos que tener claro qué es ser fieles ante la presencia del Señor. ¿Somos fieles? Dios nos ha encargado esto. Y esto no ha sido una opción, esto es un mandato divino que tenemos que cumplirlo. Y la palabra del Señor nos enseña en Hechos 18:25, por favor, si lo podemos leer con la ayuda de nuestro Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y nosotros podemos conocer mucho o poco. Sí, puede ser en ese lapso, mucho o poco. Pero el Señor lo que anhela es que podamos enseñar diligentemente lo concerniente a su palabra, lo concerniente al Señor. Si usted lee lo que dice Hechos 18, cuando Pablo está en Corinto, se da cuenta cuando Apolos predicaba en Éfeso. Y le está diciendo, mira, ese hombre cómo predicaba, aunque solamente conocía del bautismo de Juan. Nosotros es probable que conozcamos un poquito más del bautismo de Juan. Conocemos muchas verdades. Y porque conocemos muchas verdades, el Señor nos dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Y Dios le está diciendo en este tiempo a usted y a mí, vamos, enseña lo que has aprendido. Enseña lo que has oído de mí. Enseña, anuncia, proclama lo que has aprendido de mí. Y lo que hemos aprendido de nuestro Dios Todopoderoso es que hay un solo Dios, un solo Señor, el único perdonador, el único que puede cambiar la vida de las personas, el único que se llama Jesús. Y esto dice, tenemos que enseñar, pero tenemos que esforzarnos. Y el esforzar significa que va a haber momentos duros, pero a pesar de eso, nosotros tenemos que seguir adelante en el nombre del Señor. Quiero que vuelva a 2 Timoteo, capítulo 2, el verso 3, donde habla otra característica. ¿Qué necesitamos para servir a Dios? Y mire el verso 3, lo que necesitamos para servir a Dios. Dice la palabra, tú pues, ¿sí lo tiene? Mire lo que dice.
Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué necesitamos para servir al Señor? Es que en medio de esas adversidades, dice la palabra de Dios que debemos de sufrir penalidades. Si anhelamos ser buenos soldados para nuestro Señor Jesucristo, debemos estar dispuestos a sufrir penalidades que se encuentren durante el servicio o misión que Él nos ha encomendado. Y si yo le pregunto a usted en esta mañana, le digo, ¿usted quiere sufrir? Y seguro me va a decir que no. No, yo no nací para sufrir. Pero el Señor nos dice que el que vive bajo la gracia y el que le sirve al Señor debe de sufrir penalidades. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades. Dice la palabra del Señor, tú pues, se lo personaliza y le dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el sufrir penalidades, le dije, es estar dispuesto a pasar momentos no gratos en medio del servicio para honrar el nombre del Señor. Hay que padecer a veces todo tipo de adversidades que demanden cumplir con aquella misión, sean cosas malas, sean aflicciones, sean molestias o incomodidades. Debemos pasarla. Y creo que hemos pasado muchas cosas. Pero en medio de eso nosotros tenemos que decirle al Señor que estamos dispuestos a hacerlo. Desde que nosotros comenzamos las transmisiones, desde que pasó esta pandemia, usted no se imagina cuántas cosas hay detrás de cámara, cuántas cosas hemos tenido que pasar, tal vez momentos que no se puede salir por la placa del vehículo, por una u otra adversidad, restricciones. Hemos tenido que pasar muchas cosas, no solamente yo, sino la gente que está detrás de mí también, los hermanos. Superando esto, vamos a estar en condiciones de ser llamados buenos soldados, así como suele suceder en cualquier ejército de soldados que sirve a nuestro país. ¿Usted se imagina a un soldado que va a ir a la guerra o que quiere defender en frontera a nuestro país y va allá y le dice, no, tranquilo, yo voy a llevar mi lacto, voy a llevar mi teléfono de alta gama y allí en ese momento me voy a poner a un momento de ocio y ahí me pongo a chatear? No tiene chance a nada. Ni siquiera sabe la condición que se va a encontrar. Es más, tiene que descansar cuando lo mandan a descansar. Tiene que tener los ojos abiertos cuando deba de tenerlo. Y debe estar atento a cualquier ataque del enemigo. No importa si es de día, no importa si es de noche, no importa si está mojado, no importa si está con el sol radiante, no importa si llueve. Tiene que estar allí, aunque pasen muchas cosas, pendiente, porque debe de cumplir su misión. No sé nosotros qué tan dispuestos estamos a sufrir penalidades. Que alguien nos diga, yo no quiero recibir el Evangelio. Es más, yo no quiero escuchar. La pregunta oportuna sería, ¿qué tan dispuestos o seguros estamos para sufrir penalidades por servir al Señor Jesucristo? Y quiero ir a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado. Note lo que dice la palabra. El verso 21 es aprobado delante de Dios. El 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor nos está diciendo, bueno, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado? Nada, si hacemos lo incorrecto y nos abofetean, bueno, nos lo merecemos. Bueno, dice, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cuando servimos bajo la gracia, vamos a tener muchas cosas. Vamos a sufrir penalidades, pero esas penalidades
si la sufrimos bajo la gracia de Dios, el Señor va a recompensarnos de una u otra manera. El Señor ejemplo nos ha dado para que podamos seguir sus pisadas. Y es importante que nosotros tengamos claro esto en el nombre del Señor. Mientras permanezcamos en este mundo, vamos a estar en constante guerra con el enemigo. Y esto significa que va a existir muchas situaciones difíciles para nuestra vida. Y es allí donde debemos confiar en Dios. Es allí donde debemos actuar de una manera fervorosa, fortalecidos en la gracia del Señor. Es allí donde usted y yo tenemos que mostrar con nuestras acciones que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que es cierto que sufrimos muchas penalidades, es cierto, pero que en medio de ese sufrimiento, siempre el Señor va a cubrirnos con el poder de su gloria. Y es por eso que quiero leer con ustedes Hebreos, capítulo 12, el verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, que nosotros en medio de esas adversidades, si nos tocara pasar, que vamos a pasar, cuando servimos a Dios, siempre va a pasar algo. Dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. Es probable que no suframos lo mismo que Jesús, es cierto, pero vamos a pasar adversidades, porque el siervo de Dios, aquel que desea servirle, va a pasar como hizo el Señor Jesús. Imagínese cuánto sufrió Jesús para darnos vida a usted y a mí. Dice la palabra del Señor que sufrió mucho. Es más, tuvo que morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y el Señor nos habla que cualquier situación que nos pase, tenemos que estar fortalecidos en la gracia de Dios. No es que cualquier cosita me va a destruir, no es que una media cosa, no. Es como en esta pandemia, el virus no puede destruir nuestra fortaleza. Es más, tiene que aumentarnos esa fortaleza en el Señor cuando estamos convencidos y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando estoy en esa fe, cuando estamos en la fe del Señor Jesús, no importa lo que suceda, lo importante es que Él nos va a sostener, pase lo que pase. Y quiero ir a 2 Timoteo capítulo 2, el verso 4. Mira lo que dice. ¿Qué más necesitamos para servir al Señor? ¿Qué necesitamos? Verso 4 dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto está interesante, mis hermanos, como siempre la palabra del Señor. ¿Qué necesitamos para esforzarnos en la gracia de Dios? No enredarnos en los negocios de la vida. Ningún soldado activo en las cosas de Dios se enreda en los negocios de la vida. El soldado ha sido sellado, en este caso, el soldado en Cristo Jesús, ha sido sellado por el Espíritu Santo y su imagen y acciones es diferente al resto del mundo. Cuando hablamos de un soldado de Jesús, es que fue comprado, fue apartado, fue seleccionado para honrar el nombre de Jesús. Y creo que en el servicio militar hay algunas áreas que seleccionan desde cuando el muchacho o el chico va a hacer su servicio militar, lo van seleccionando. Y el soldado de Cristo ya fue seleccionado. El soldado de Cristo fue comprado a precio de sangre y tiene una imagen que es en el Señor Jesús. Tal vez nosotros vemos a un soldado, alguien pone allí el ejército del país, pero el soldado de Jesucristo no tiene un sello visible, pero tiene el sello del Espíritu Santo que lo hace vivir de una manera que puede demostrar el amor, el gozo, la paz, la benignidad. Porque el soldado de Jesucristo tiene una imagen diferente que honra al Señor Jesús. Y el buen soldado de Jesucristo, el soldado activo, porque hay otro tipo de soldado, pero el soldado activo, el que está allí, el que siempre su disposición es para servir al Señor, está allí
al frente de la batalla, no se enreda en los negocios de la vida. Ganar y hacer planes con dinero, proveer para las necesidades de la familia y disfrutar de esparcimiento son actividades importantes. De hecho, el Señor las estimula. Sin embargo, estas bendiciones no deben alejar a los creyentes de la iglesia, del congregarse, ahora que lo hacemos por una manera electrónica, por medio de las plataformas. No debe alejarnos a nosotros de la oración, del ayuno, del estudio de la palabra del Señor. No debe de alejarnos. Dice la palabra del Señor, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Hay muchos dolores cuando la gente se mete en los negocios de la vida. En la iglesia podemos encontrar dos tipos de personas, aquellos que militan y aquellos que están enredados. Porque no hay quien milite que esté enredado, y si está enredado no puede militar. O se milita o se está enredado. Y la palabra del Señor aquí es clara. Mira lo que dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La pregunta acá es: ¿somos militantes o estamos enredados? Y si es que somos militantes, entonces sigamos proclamando el nombre del Señor. Y si estamos enredados, es tiempo de salir de ese enredo y decirle al Señor con nuestras acciones que Él es el que nos dirige, que Él es el único que puede ayudarnos. Los negocios de la vida no son solamente los pecados. Son cosas que Dios nos ha dado para que las disfrutemos también. Hay otras cosas que el Señor nos ha dado como las comodidades, que nos ha provisto tal vez de profesión, nos ha provisto de propiedades. Pero la idea es que esas cosas no nos enreden para servir al Señor. Porque a veces tomamos de excusa nuestro trabajo, hasta los hijos a veces nos toman de excusa para decir, no, estoy muy ocupado. Y la palabra del Señor nos dice que el militante sufre penalidades, pasa adversidades, pero nunca deja de servir. Ponga al frente de batalla a un soldado que le diga, ¿sabe qué? Ahorita no puedo, estoy un poquito melancólico, estoy mal. ¿Qué le va a decir? Tenga la bondad, retírese. No lo van a dejar allí. No, espérate un ratito, dame 30 segundos para llorar. Nada que ver. En 30 segundos puede perder una batalla. Y para nosotros tiene que ser algo que nos llame la atención, pensarlo claramente. Mire, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Cuánta gente en la actualidad vive perdida en los negocios de la vida? No estoy diciendo que el tener un negocio en la vida sea malo, no. Un negocio puede ser bueno. Lo malo es cuando el negocio nos enreda de una manera espiritual. Cuando el negocio nos esclaviza. El negocio de esa vida nos esclaviza y no tenemos tiempo para servir a Dios. No tenemos tiempo ni siquiera para decirle al que está a nuestro lado, Jesucristo es el único perdonador de pecados. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, a los filipenses, en el capítulo 1, el verso 27, mire lo que dice. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a saber o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime. El militante siempre va a estar combatiendo de una manera unánime. Dice aquí, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Solamente comportémonos como es un militante del Señor, que está dispuesto a sufrir, que está dispuesto a no enredarse en los negocios de la vida, que está dispuesto a enfrentar las cosas con el único propósito de honrar a Dios. Como les decía hace un momento, ¿qué somos? ¿Militantes o no? ¿Qué estamos? ¿Militando o simplemente estamos enredados?
Porque hay muchas cosas cuando nos enredamos, sacamos excusas, sacamos tantas cosas. Y el militante no se enreda. El militante siempre está pensando que el Señor Jesús es a quien obedece. Es el comandante, es el general, en el buen sentido de la palabra. Y debemos honrar el nombre de Dios. Y dice la palabra del Señor allí, el verso 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, el verso 29, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Y el apóstol Pablo siempre instó a la iglesia, y nos insta el Señor en este tiempo a permanecer fieles. Hermano, es tiempo de no enredarnos en los negocios de la vida. Es tiempo de decirle al Señor, mi vida es para ti. Y a pesar de que Dios nos haya dado algún negocio en nuestra vida diaria, que nos haya dado una profesión, que nos haya dado algo, lo primero es Jesús. Porque el siervo de Dios es militante en honrar el nombre de Jesús. No se enreda, está siempre firme y constante en el Señor. Y quiero ir a 2 Timoteo capítulo 2, el verso 5, en la última parte dice algo muy interesante. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué tenemos que hacer para servir a Dios? ¿Cuál es la otra cosa? ¿Qué necesitamos para servir a Dios? Y aquí nos dice que tenemos que luchar legítimamente. El buen soldado de Jesús debe pelear de todo corazón legítimamente por la causa de nuestro Dios. Y cuando digo pelear, entiéndase la forma que estoy hablando. No es que usted sale a pelear y dice, no, yo peleo legítimamente y le pego un golpe a alguien porque es legítimo. No está hablando de ese sentido. Legítimamente por la causa de nuestro Dios, poniendo toda nuestra fuerza, nuestras energías, para lo cual fuimos encomendados en adorar el nombre del Señor. La pregunta es, ¿por qué debemos luchar legítimamente? ¿Por qué? Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 9. ¿Por qué debemos luchar legítimamente? Léalo conmigo, por favor. ¿Lo encontró? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En otras palabras, no somos cualquier cosa. El militante o el soldado de Jesucristo, el buen soldado de Jesucristo dice que es un colaborador de Dios, dice. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es por eso que el buen soldado de Jesús debe luchar legítimamente. ¿Usted ha visto a Jesús luchando ilegítimamente? No, ¿verdad? ¿Usted ha visto a Jesús haciendo lo incorrecto? No, ¿verdad? Nosotros hemos visto a Jesús, o tal vez hemos visto a Jesús en la palabra o en su misión terrenal mintiendo, desobedeciendo. No, ¿verdad? Incumpliendo con el Estado. No, no lo vemos así. No vemos a Jesús vendiendo cosas y poniéndole sobreprecios, ¿verdad que no? Y dice la palabra del Señor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, pero vemos a un Dios todopoderoso, que en medio de tantas adversidades en su ministerio terrenal, dijo siempre honrar el nombre de Dios. Porque el Señor Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la palabra dice, oye hermano, yo no sé si lo comprendió tal vez como se me vino a mi mente. Usted es un colaborador de Dios. No del presidente de la República, usted es el colaborador de Dios. Y como buen colaborador de Dios debemos demostrar las acciones, el evangelio que Dios le agrada, el único, el que ha cambiado y que sigue transformando vida. Aquel evangelio que llegó a mi ser, que llegó a su ser en el tiempo indicado para perdonarnos, para rescatarnos del hoyo, para sacarnos de allí y para decirnos, tú eres mi hijo,
Por eso esfuérzate en la gracia. Por eso no nos enredemos en los negocios de la vida. Y por eso también el Señor nos dice que tenemos que luchar legítimamente. El luchar legítimamente está ligado a vivir conforme al Evangelio de salvación, con todas las normas que nos habla la palabra de Dios, como no mentir, no dañar al prójimo, no andar en negocios ilícitos o cualquier cosa que vaya en contra de Dios. Primero a los Corintios 9:25. Mire lo que dice. Leámoslo, por favor. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mire lo que es. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Un atleta, aunque no sea profesional, aunque sea amateur, siempre tiene que abstenerse. Un buen atleta, creo que lo que menos hace es comer carbohidratos, evita la grasa, ¿verdad? Se abstiene de eso. Se levanta a la hora indicada, descansa a la hora indicada, duerme las 8 horas, no sé cuántas horas usted duerma, pero se abstiene de muchas cosas. El buen atleta no trasnocha porque su físico le va a afectar. Y es interesante lo que dice la Biblia. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Para qué? Para obtener una corona corruptible. Pero nosotros tenemos que abstenernos de muchas cosas pecaminosas, mejor dicho, de todo lo pecaminoso. Porque hay una corona incorruptible, una corona llena de gracia, llena de bondad para aquel que lucha legítimamente. Si el buen soldado de Jesús hace las cosas como a Dios le agrada, va a ser siempre bendecido. Note lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 25. Si hacemos las cosas correctas, siempre vamos a ser bendecidos, mis hermanos. En Santiago, capítulo 1, por favor. Santiago, capítulo 1, verso 25. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y que dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Escuche, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Pero qué tiene que hacer? Mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. El buen soldado de Jesucristo, el que quiere servirle al Señor bajo su gracia, siempre persevera en su palabra, se mantiene allí seguro de saber que nuestro Dios es el único que lo sostiene. Por eso, mis queridos hermanos, en este tiempo hemos hablado y hemos podido entender que el servir a Dios bajo su gracia representa algunas cosas. En primer lugar, fortalecernos en la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos, hay que fortalecernos en la gracia que es en Cristo Jesús. Es cambiar nuestra manera de vivir, cambiar tal vez ese semblante. Vamos, es tiempo de cambiar y decirle al Señor, Padre, me fortalezco en tu gracia. Y mire cómo nos dice, hijo mío, esfuérzate, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que hemos escuchado, lo que usted tiene en su mente, en su corazón del Evangelio, dice que hay que transmitirlo. Y el Señor ha encargado a hombres fieles, como usted, como a mí, que no lo merecemos, pero que nos has encargado para que podamos proclamar del Evangelio de salvación. Para terminar, quiero que vayamos a 2 Timoteo, capítulo 2, verso 7, el último texto. Mira lo que dice la palabra del Señor. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Dios nos dio ya lo de su palabra, que podamos comprenderlo, que nos podamos esforzar, que si nos toca sufrir penalidades tenemos que hacerlo, no enredarnos en los negocios de la vida y luchar legítimamente. Y acá nos dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Consideremos lo que Dios dice en su palabra y nos dé el entendimiento para servirle al Señor bajo la gracia como un buen soldado de Jesucristo.
Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude. Padre, muchas gracias en este tiempo porque tú has sido bueno con nuestras vidas, porque tú nos has hablado por medio de tu palabra. Te ruego que tú nos des la sabiduría y el entendimiento para poder vivir conforme a tu voluntad. Hermano, dígale allí donde se encuentra: Señor, fortalece mi vida. Fortalécenos, Señor, para poder vivir no conforme a nuestras fuerzas, sino conforme a tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a no enredarnos en las cosas de este mundo, sino que nuestras vidas sean para servirte. Todo lo que tú nos has dado, Señor, trabajo, profesión, tal vez comodidades, familia, todo eso que no nos enrede, sino que lo podamos usar para honrar tu nombre. Por eso te agradezco en este tiempo y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Querido iglesia, amigos y hermanos, les invitamos también a los hermanos de nuestra congregación y a los que nos están viendo que vamos a llevar la Santa Cena. Le ha de salir ahí en pantalla, en line, por medio de Zoom. Estaremos en unos minutos, 11:30 en punto, estaremos con la Santa Cena. Así que le invitamos a que usted pueda enlazarse y podamos ser partícipe de la Santa Cena. Ya dimos las indicaciones respectivas, con mucho respeto, con mucha responsabilidad. Ya debe tener los elementos listos y preparados en su casa. Así que les esperamos 11:30 en punto por la vía o la plataforma de Zoom. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Oh, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará y en su presencia hoy estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe.
Qué bueno es nuestro Señor. Nos ha enseñado que debemos servir a Dios bajo su gracia. Ahora nos toca obedecer esa enseñanza del Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. No se olviden en seguirnos a través de YouTube y Facebook.